chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. El Congreso de los Diputados vivió uno de sus momentos más tensos e incendiarios cuando Santiago Abascal, líder de Vox, desató una tormenta parlamentaria al enfrentarse frontalmente a Pedro Sánchez. En una intervención cargada de contundencia, Abascal no solo señaló al presidente del gobierno como corrupto, sino que lo hizo con nombres, datos y una furia que rompió con la tibieza política habitual. Mientras Feijóo intentaba marcar diferencias, Abascal lo llevó al límite, denunció las cloacas, la podredumbre moral de la Moncloa y la miseria social que ha dejado el progresismo en España. El colofón fue un acto que quedará para la historia. Tras lanzar sus acusaciones, Abascal abandonó el hemiciclo sin esperar respuesta, dejando a Sánchez con la palabra en la boca y con el país entero mirando atónito. Este episodio refleja mucho más que un choque ideológico. Es el síntoma claro de un país dividido, harto de un gobierno que predica ejemplaridad mientras se ahoga en tramas de corrupción, privilegios y mentiras. Esta no fue una sesión de control, fue una declaración de guerra política, y la izquierda, una vez más, ha quedado desnuda ante la verdad. Vamos a continuar con las preguntas, si les parece oportuno y si son capaces de mantener la calma. Tiene la palabra el señor Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, cuando quiera. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados, para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba, cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices? Si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. En fin, gracias, señoría. Esto es lo que venimos viviendo desde hace 7 años. Los socios del Partido Popular, la ultraderecha que trae odio y falta de convivencia en nuestro país y falta de respeto a las instituciones. Yo solamente le diría al ausente señor Abascal, que es el presidente del Grupo de Vox,
que en estos 7 años de gobierno del Partido Socialista y otras formaciones políticas, en estos 7 años de gobierno de coalición progresista, no ha habido ninguna sentencia de corrupción a esta administración. Es verdad que ahora mismo hay 3 exmilitantes del Partido Socialista que están siendo investigados y el Partido Socialista ha actuado con contundencia, expulsando. ¿Qué ha hecho el partido de Vox durante este último año? Bueno, pues han tenido un caso de corrupción, han tenido 2 sanciones del Tribunal de Cuentas que acumulan 900.000 euros de financiación irregular y hoy hemos conocido que en un solo día, señorías, el partido de Vox ha transferido 6,5 millones de euros saldando una cuenta con un banco húngaro que es el que financiaba al partido de la ultraderecha. Esta es la realidad. La hipocresía cum laude del partido de la ultraderecha y de la derecha cuando hablan de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las contribuciones que está haciendo la ultraderecha a su socio, al Partido Popular, allí donde gobiernan, para contribuir, entre comillas, a esa limpieza que ellos dicen? 1. Suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares. 2. Suprimir la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana vinculados precisamente con esos casos de corrupción. 3. Reducir los recursos de la Agencia Antifraude y también recortar el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Estas son las contribuciones en relación con la regeneración democrática que está infligiendo el partido del señor Abascal. Simplemente una cuestión que quiero recordarles y abro comillas. Se han desviado en 4 años 7 millones de euros a una fundación privada en la que se ha colocado como presidente vitalicio a Santiago Abascal Conde con nombre y apellidos. Vox apesta a corrupción, hemos pasado del todo por la patria a todo por la pasta. Vox es una estafa y practica el negocio del patriotismo. Esto les sonará porque fue precisamente la exportavoz de Vox, la señora Macarena Olona, quien denunció la corrupción del señor Abascal. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, le llamo por primera vez al orden y no se puede insultar en esta Cámara. De ninguna manera, señor Sánchez. Aunque esté lejos, le oigo. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por vuestra atención. Yo tengo la sensación de que esto ya lo hemos vivido. El caos, el bochorno, las decisiones y actuaciones vergonzosas, el latrocinio permanente, la traición, y que ya hemos vivido también lo que vamos a vivir en los próximos minutos, aunque una vez más hagan a los españoles esperar expectantes alguna buena noticia que no se va a producir. Y lo que vamos a vivir a continuación, sin ninguna duda, va a ser la bunkerización del capo. La diferencia entre esto que estamos viviendo y lo que ya hemos vivido es que 5 años después parece que hay más personas, que hay más políticos y que hay más periodistas que comprenden que Pedro Sánchez es el capo de una mafia que está humillando a los españoles, que está robando a los españoles y que está arruinando a los españoles. Llevan años robando, pero sobre todo llevan años pactando con todos los enemigos de España y van a seguir haciéndolo. Llevan años preparando todo tipo de actuaciones indeseables e inaceptables. Han preparado amnistías e indultos para golpistas, para terroristas y para ladrones. Nos han encerrado ilegalmente en nuestras casas. Han mentido y han traicionado todo el tiempo y a todo el mundo. Y durante todo este tiempo, solo Vox ha hecho todo lo que estaba en su mano. Absolutamente todo. Desde movilizaciones en la calle impulsadas por Vox, desde grandes manifestaciones simultáneas en las que invitamos a hablar a otros partidos políticos, hasta la histórica manifestación de vehículos en el año 2020 que terminó con la restricción de la libertad de circulación de los españoles, porque esa fue la manifestación decisiva para que los españoles pudieran de nuevo salir a las calles, donde el gobierno nos tenía encerrados ilegalmente. Desde mociones de censura, en las que también nos quedamos solos, cuando ya denunciábamos literalmente con esa expresión que este gobierno era una mafia. En 2 ocasiones distintas volvimos a quedarnos solos en el Congreso, mientras el resto de partidos políticos que sostenían al gobierno y los que supuestamente
ejercían oposición, volvieron a dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Nos hemos quedado solos en una oposición parlamentaria incansable. Nos hemos quedado solos denunciando a este gobierno como ilegítimo e ilegal, e incluso recibiendo los reproches del resto de oposición por utilizar estos términos. Nos quedamos solos diciendo que este era el peor gobierno de nuestra historia, recibiendo el reproche del resto de los partidos e incluso de una parte de ustedes, no de ustedes que están aquí, sino de los medios de comunicación a los que representan. Nos hemos quedado solos en las acciones judiciales contra este gobierno, en los tribunales, donde nos hemos presentado incansablemente también. Acciones judiciales que acreditan que Sánchez había pisoteado los derechos fundamentales, como cuando recurrimos al Tribunal Constitucional y demostramos ese incumplimiento de la Constitución, cuando demostramos también que el Partido Socialista cerró ilegalmente el Parlamento de la Nación. Nos hemos quedado solos en todos los casos de corrupción en los que nos hemos personado y que ahora se investigan. Estamos personados en cerca de 200 causas y en casi una decena de macroprocesos de corrupción, mientras otros decían que no había que judicializar la política, que no era su estilo. Nos hemos quedado solos en las acciones internacionales para denunciar cuál era el gobierno de España, consiguiendo que distintos líderes internacionales señalaran la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia y de su clan. Nos hemos quedado solos construyendo una alianza de líderes en Hispanoamérica, donde precisamente se producía el esparcimiento y el latrocinio del clan del Peuyot, de Zapatero y de una parte del gobierno de Sánchez. Todo lo hemos hecho en solitario, absolutamente todo. Y por eso hoy, en nombre de más de 3 millones de españoles, en nombre de 3 millones de votantes de Vox, a los que represento, y en nombre de millones de españoles que quieren acabar con la humillación, con la traición, con el latrocinio y con el expolio, me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España, y exigiendo el fin del apoyo de la señora von der Leyen del Partido Popular Europeo a Pedro Sánchez. Me siento legitimado también para exigir la ruptura de todos los acuerdos del Partido Popular con Sánchez y con el PSOE, en algunas regiones y en instituciones, y para exigir la promesa de que no pactarán con el Partido Socialista en ningún caso, ni en lo que queda de legislatura, ni después de las próximas elecciones generales, renunciando también a apoyar a Sánchez en cualquier votación, en cualquier asunto, sea el que sea. Y me siento legitimado para exigir un compromiso de todos los partidos políticos que quieran terminar con la corrupción para investigar y llegar al fondo de todas las tramas mafiosas, incluyendo la investigación de las empresas que han sostenido a este clan y a este capo en el poder y que están involucradas en las tramas de corrupción. Creo que España no merece ninguna posición distinta a esta y creo que los españoles merecen una España nueva y una España decente. Me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, soy Gonzalo de Acción Patriota y te quería preguntar, recordando que este gobierno llegó al poder como alternativa de la corrupción del PP y ahora, pese a los escándalos en la cúpula del PSOE, la izquierda justifica su permanencia solo con temor a que llegue la ultraderecha. ¿Qué opina de que el gobierno y sus socios, pese a los casos de corrupción, no asuman responsabilidades y se aferren al poder? Y si Vox ganara, ¿habría una hoja de ruta clara para regenerar el sistema político, judicial y mediático controlado por el PSOE y sus socios? A mí no me sorprende en absoluto que Sánchez y sus socios, a pesar de todos estos casos de corrupción, hagan lo que sea para permanecer en el poder. Porque todos ellos
son enemigos del interés general, son enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación. Y por lo tanto necesitan un presidente débil y capaz de entregar absolutamente todo para seguir obteniendo sus objetivos. Lo que me sorprende es la falta de reacción del Partido Popular, que piensa que podemos responder a esto con una simple movilización en las calles, llamando mafia al gobierno y acto seguido llegar a acuerdos con la mafia. Y me pregunto a qué se debe. Quizá el Partido Popular está inhabilitado porque se siente asustado ante el Partido Socialista, ante la acusación mutua de corrupción. Quizás está inhabilitado por casos que se van a juzgar dentro de poco, como el caso Kitchen. Y eso le convierte en absolutamente incapaz de dar la batalla y de ejercer la oposición al gobierno de la mafia. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa eso en la medida que dificulta la alternativa. Y por supuesto que Vox está preparado para terminar absolutamente con toda la legislación ideológica del sanchismo y del socialismo, y para devolver a los españoles la libertad y la prosperidad. Mientras estamos debatiendo sobre toda esta porquería que nos rodea, mientras estamos escuchando unos audios absolutamente asquerosos, mientras las televisiones no hablan de otra cosa y esperamos a ver cómo el tipo este comparece y cómo se bunkeriza más y se ríe de los españoles, hay mucha gente que no llega a final de mes, hay mucha gente que no puede caminar por su barrio porque padece la inseguridad. Hay mucha gente y muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Y nosotros queremos hablar de eso. Y queremos solucionar eso. Y para eso es necesario acabar con este gobierno cuando sea. Y por eso nosotros nos ponemos a disposición del resto de los diputados de la Cámara para presentar una moción de censura, que la encabece quien sea, pero para devolver a los españoles la palabra, para devolver a los españoles el voto, que se les ha robado con mentiras, con trampas y probablemente con manipulaciones. Porque hemos visto de qué pasta estaban hechos estos sujetos, hemos visto cuáles son sus conversaciones, hemos visto cómo manipulan los procesos electorales internos de su partido, que no serán capaces de hacer con los demás. Buenas tardes. Quería saber si desde Vox se han puesto en contacto con diputados de otros grupos para tantear si pueden contar con su apoyo para esa moción y si confía en que algún diputado pueda dar ese paso. Gracias. Nosotros no vamos a estar mendigando diputado tras diputado a ver quién quiere sumarse a esta moción. El planteamiento es claro, es abierto, con luz y taquígrafos, para que lo escuchen todos los españoles. Estamos dirigiéndonos a otros 300 diputados por ver si alguno tiene un mínimo de dignidad y está dispuesto a que se presente una moción de censura. Pero no vamos a hacerlo con llamaditas telefónicas, con reuniones, lo vamos a hacer aquí, ante la luz pública, que lo escuchen todos los españoles. Porque ya estamos cansados de mafia, de reuniones a puerta cerrada, de tratos oscuros. Y por lo tanto queremos que los españoles sepan cuáles son nuestros argumentos. Y el que tenga que rechazarlo, pues pregúntenles ustedes a los diputados, a ver por qué no están dispuestos a apoyar la presentación de una moción de censura. Yo ya sé más o menos cuáles son los argumentos de algunos, y no valen para nada. Buenas tardes, señor Abascal. Buenas tardes. Hace un mes, cuando se iba a debatir la oficialidad de las lenguas cooficiales en Bruselas, corríjame si me equivoco, pero ustedes mantuvieron conversaciones con el Partido Popular para ver hasta qué punto se podía apelar a los socios, tanto del Partido Popular Europeo como de Patriotas, para tratar de bloquear, ¿no?, el nombramiento de las lenguas cooficiales como oficiales en la Unión Europea. Ahora que usted está hablando de que el Partido Popular debería exigir a von der Leyen romper todo tipo de pacto, hacer un cordón sanitario con Pedro Sánchez, ¿han mantenido conversaciones con el Partido Popular para que esto se lleve a Bruselas o están dispuestos a mantenerlas con ellos? Muchas gracias. Evidentemente que estamos dispuestos a mantener esas conversaciones, pero no a perder el tiempo. El Partido Popular ya sabe lo que le estamos pidiendo, que presente una moción de censura. Si no quiere hacerlo, le estamos diciendo que estamos dispuestos a hacerlo nosotros con la ayuda de otros 2 diputados. Sabe también que le estamos pidiendo que rompa los pactos con el Partido Socialista en Bruselas y que apliquen un cordón sanitario a Pedro Sánchez en Bruselas. Nuestra petición es clara, que expliquen ellos en público, como nosotros pedimos en público, por qué se niegan. Porque ha mencionado usted la referencia a las lenguas cooficiales y a su intento también de imponer pinganillos y aún más confusión en el Parlamento Europeo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. No nos pusimos de acuerdo con el Partido Popular para nada. Lo que tenemos la sensación es que el Partido Popular no llamó a sus socios, sino que intentó que Vox hiciera lo que solo Vox sabe hacer. Explicar lo que está pasando en España, decir que esas traducciones simultáneas de las lenguas regionales solo tenían un objetivo,
que es hacer que Sánchez permanezca en el poder, pero el Partido Popular se siente incómodo haciendo esas gestiones también. Debe preferir que las haga Vox. Se siente incómodo porque eso le dificulta los pactos con los separatistas. Le dificulta su propio discurso. Dificulta el numerito de la señora Ayuso en la conferencia de presidentes. Y digo numerito porque en el Senado el Partido Popular es el responsable de imponer las traducciones simultáneas a españoles que nos entendemos en una lengua común. Y es el responsable también de colaborar con el separatismo para la utilización de las lenguas regionales que nos pertenecen a todos para hacer que no nos entendamos. Con lo cual, esto lo cuento aquí para que los españoles sepan lo que hay. Y el planteamiento que le hacemos al Partido Popular es público. Y espero que la respuesta del Partido Popular pues sea pública también. Si están dispuestos a algo, pues ya nos sentaremos. Pero hasta ahora solo hemos visto el desdén, la inacción y la incapacidad de hacer lo que hay que hacer en Europa y en España. Y nosotros queremos decir a los españoles que hay otra política posible y que Vox está aquí para eso. Buenas tardes. Confirmar entonces que estos días no ha hablado con el presidente del Partido Popular, o sí, si han intercambiado algún mensaje, aunque sea. Y después, si nadie recoge el guante de Vox, el presidente del gobierno sigue en su lugar y el PP no da el paso de presentar una moción de censura ni encuentran diputados para hacerlo ustedes, ¿qué margen de maniobra le queda a Vox? ¿Qué pueden hacer ustedes? Gracias. Pues nada más. Vox no puede hacer nada más de lo que hace, porque Vox lo ha hecho todo. Y lo puedo decir con orgullo y con tranquilidad y con la conciencia tranquila. Todo. Otros no. Pues Vox puede seguir haciendo lo que hace. Una oposición parlamentaria intachable e indudable, seguir haciendo pedagogía internacional para explicar quién es Pedro Sánchez, seguir personándonos en todos los casos de corrupción, vamos a seguir haciéndolo. De hecho, hoy mismo les anuncio que vamos a presentar una querella por homicidio imprudente contra la presidenta de Red Eléctrica, porque son numerosas las informaciones nacionales e internacionales que dicen que el apagón se produjo por los experimentos que se estaban produciendo en la toma de decisiones de algo que afecta a todos los españoles y que eso tuvo consecuencias letales. Murieron españoles. Y vamos a presentar esa denuncia porque queremos saber quién dio las instrucciones políticas que llevaron a esa situación. Vox lo está haciendo todo. Entonces me pregunta usted, y yo comprendo que tiene que preguntarlo, si he hablado con el señor Feijóo, si nos hemos mandado un WhatsApp. Es una pregunta que me hacen mucho, honradamente. Creo que es una pregunta pequeña. Yo podría hablar con el señor Feijóo ahora mismo. Podríamos mandar un mensaje, pero no se trata de eso. Se trata de que los españoles sepan qué es lo que hace cada uno. Y lo que sabemos es que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan en Bruselas, donde se aprueba el 90% de la legislación que llega a España. Allí pactan y aquí pelean. Lo ha dicho hasta Felipe González, que no es precisamente un personaje que nosotros admiremos. Lo dice para que pacten también aquí. Nosotros lo decimos en sentido contrario, para que rompan de una vez por todas en Bruselas, donde hay mayorías alternativas. De verdad, no se trata de que hablemos más o menos. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, y no hay bases ahora mismo. Cuando Vox tiene que tomar decisiones políticas, las toma. Hemos llegado a acuerdos en las regiones, en Murcia, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde los líderes locales del Partido Popular se han opuesto al Pacto Verde, se han opuesto al Pacto Migratorio, abiertamente, con palabras contundentes. Vox ha exigido eso para poder llegar a acuerdos y para que los presupuestos tuvieran otro enfoque. No ha hecho falta tener una conversación con el señor Feijóo para eso. Nosotros queremos ser útiles a los españoles. Entonces, yo entiendo que hagan estas preguntas, que probablemente sirven un poco para la sal de la información, lo comprendo de verdad, pero quiero decir que son irrelevantes a efectos de lo que nos ocurre. Pedro Sánchez ha sido desenmascarado. Durante años, la izquierda española, con su manual del buen progresista en una mano y la chequera de los contribuyentes en la otra, ha vendido un relato épico de superioridad moral, de políticas, para el pueblo, de ética impecable frente a una derecha, retrógrada. Pero hoy, esa narrativa se ha desplomado estrepitosamente. Santiago Abascal ha hecho lo que nadie en esa cámara se había atrevido, mirar al poder a los ojos y gritarle la verdad sin miedo. Llamó corrupto al presidente del gobierno, desnudó el silencio cómplice de sus socios y describió una España saqueada por una élite política parasitaria, que predica solidaridad mientras se enriquece a costa del pueblo. ¿Qué ha hecho la izquierda ante estas acusaciones? Nada más que su habitual teatrillo, victimismo, desvío de atención, culpar al PP, gritar ultraderecha como si fuera un escudo mágico. Pero el problema no es Vox, ni Feijóo, ni siquiera la oposición.
El problema es Pedro Sánchez y todo lo que representa, una forma de hacer política sin principios, sin ética, sin límites. Una izquierda que amnistía a golpistas, pacta con separatistas, reparte millones a ONGs opacas y blinda a sus familiares mientras los españoles no pueden ni pagar la factura de la luz. El PSOE y sus aliados han confundido gobernar con repartirse el botín. Han dinamitado la separación de poderes, colonizado las instituciones, politizado la justicia y convertido el BOE en una herramienta para consolidar poder personal. Y cuando se les señala, se escudan en el "y tú más", en Franco, en Aznar, en cualquier excusa que desvíe la atención de sus propias miserias. Pero España ya no se traga el cuento. La indignación crece en cada hogar donde la nevera está vacía mientras el gobierno presume de datos históricos. En cada autónomo arruinado por impuestos confiscatorios. En cada familia que ve cómo se premia a quienes delinquen y se desprecia al ciudadano que cumple con la ley. Lo de hoy en el Congreso no fue una rabieta, fue un acto de dignidad política. Porque no se puede normalizar que el presidente del gobierno esté rodeado de casos turbios que afectan a su esposa, a su hermano, a exministros, a empresarios cercanos, y que encima se atreva a dar lecciones. Pedro Sánchez no solo ha sido señalado como corrupto, ha quedado moralmente inhabilitado para liderar esta nación. Y mientras la izquierda finge normalidad, la realidad les aplasta, la calle hierve, la gente ya no confía, y la imagen de España en el exterior se desploma. Hoy más que nunca queda claro, o cae Pedro Sánchez, o cae España. Gracias, Abascal, por decir lo que millones piensan y por romper el silencio de una política prostituida por la mentira. Gracias por tener el coraje de abandonar ese circo cuando la dignidad ya no tenía espacio. Hoy se ha escrito un nuevo capítulo. Y la izquierda, por fin, ha recibido la bofetada que se merece. La España real ha hablado. Y no perdona.